Tensión. El mundo del espectáculo se sacude con una noticia que pocos creían posible. Esta mañana se filtró un video que podría ser la prueba definitiva en el caso de la muerte del reconocido cantante urbano El Tiger, y todo apunta a una persona, Damián Valdés, ex colaborador y amigo cercano del artista. Las imágenes, que ya circulan por redes sociales y han sido validadas por fuentes policiales, muestran detalles que podrían cambiar por completo el curso de la investigación. Durante meses, la versión oficial señalaba que El Tiger había sido víctima de un crimen aún sin esclarecer, con múltiples teorías, desde ajustes de cuentas hasta conspiraciones internas del mundo artístico. Sin embargo, la aparición de este video abre una nueva línea que compromete directamente a Damián, quien hasta ahora había negado toda implicación. El video fue mostrado a Damián en un interrogatorio reciente, donde él mismo afirmó no tener idea de su existencia. La sorpresa en su rostro fue captada por las cámaras de seguridad de la sala. Las autoridades filtraron a la prensa que su reacción fue de shock total, como si viera algo que no esperaba o que nunca debió salir a la luz. El Tiger, ídolo caído. El Tiger, nombre de peso en el género urbano, era más que un artista, era un símbolo de lucha, de evolución, de resistencia cultural. Con una carrera llena de éxitos, colaboraciones internacionales y una legión de fanáticos, su repentina muerte paralizó no solo al mundo de la música, sino también a la comunidad latina en Miami. El día de su fallecimiento, los detalles fueron confusos. Se habló de una discusión previa, de mensajes extraños en sus redes sociales, incluso de amenazas. Pero nunca hubo evidencia clara de quién pudo haber estado con él en sus últimas horas, hasta ahora. El video filtrado podría ser la pieza faltante de un rompecabezas macabro. Según fuentes cercanas a la investigación, el video lo muestra entrando por voluntad propia a la casa de Damián Valdés, en lo que parecía ser una visita casual. Sin embargo, lo inquietante es que el Tiger nunca más salió con vida de ese lugar. Claqueta capítulo 3. El interrogatorio que cambió todo. El nuevo video fue mostrado a Damián Valdés durante una sesión de interrogatorio llevada a cabo en la prisión del condado de Miami-Dade. Hasta ese momento, Valdés mantenía una actitud tranquila e incluso desafiante. Pero todo cambió al ver esas imágenes. Lo que era un gesto seguro se transformó en una expresión de nerviosismo y desconcierto total. Los agentes del caso afirman que Damián empezó a sudar visiblemente, se llevó las manos al rostro, y por varios minutos no emitió palabra alguna. Fue necesario suspender el interrogatorio brevemente por el colapso emocional del sospechoso. Una fuente interna aseguró, parecía que acababa de ver un fantasma. Pero el fantasma era su propio pasado. Este giro ha sido clave para reabrir nuevas líneas de investigación. La fiscalía ahora considera el video como una evidencia contundente de que hubo ocultamiento de información, posible premeditación y una intención clara de borrar pruebas. El caso ha tomado un nuevo rumbo, y Damián está en el ojo del huracán. ¿Qué se ve en el video? La grabación, de más de 15 minutos, fue captada por una cámara de seguridad ubicada en el pasillo principal de la casa de Damián Valdés. Las imágenes muestran claramente al Tiger entrando al lugar, saludando con familiaridad y aparentemente confiado. Todo indica que era una visita habitual, como otras tantas. Lo impactante llega minutos después. Una segunda cámara, colocada en el sótano, donde supuestamente no existían dispositivos de grabación, muestra una escena completamente diferente. Damián arrastrando lo que parece ser un cuerpo sin vida, con una sudadera blanca, idéntica a la que llevaba puesta el Tiger ese día. El cuerpo es arrastrado hasta una habitación oscura, cuya puerta nunca se vuelve a abrir durante el resto del video. La policía aún no ha confirmado si el cuerpo fue encontrado, pero la coincidencia entre la ropa, la hora y el día de la grabación es demasiado precisa. El video podría ser la prueba irrefutable de que el Tiger murió dentro de esa casa, y no fuera de ella como se planteó en un principio. ¿Crimen pasional o venganza personal? Una de las teorías más fuertes que emerge tras el video es la posibilidad de un conflicto personal profundo entre Damián y el Tiger. Aunque públicamente parecían amigos, algunos insiders afirman que hubo roces relacionados con dinero, celos profesionales e incluso temas sentimentales. Varias fuentes aseguran que Damián estaba molesto con el Tiger por haberle excluido de un contrato millonario con una disquera internacional. También circulan rumores de un triángulo amoroso que involucraba a una mujer muy cercana a ambos. Estas tensiones pudieron escalar hasta un punto sin retorno. ¿Fue un crimen pasional? ¿Fue una discusión que se salió de control? ¿O fue una venganza planeada con frialdad? Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, pero con el video en la mesa, lo que antes eran rumores, hoy son posibles móviles de un asesinato premeditado. Claqueta capítulo 6. El impacto en la comunidad musical. La noticia de la filtración ha causado un terremoto en la industria musical latina. Artistas como Anuela A, Yomil y otros colegas han expresado su indignación en redes sociales. Algunos incluso han retirado colaboraciones con Damián Valdés de sus plataformas como forma de protesta simbólica. El legado de El Tiger ha comenzado a ser reivindicado con fuerza.
Desde homenajes en conciertos hasta campañas en redes con el hashtag #Justicia para el Tiger, sus fans exigen respuestas claras y un proceso judicial transparente. El caso ya no es solo legal, es cultural, social y profundamente emocional. Para muchos, el Tiger era un ídolo del barrio, un ejemplo de superación. Ver que su vida pudo haber terminado en manos de alguien a quien consideraba amigo, ha despertado una ola de dolor y rabia que no se apaciguará fácilmente. La oscura noche del crimen. La noche en que el Tiger perdió la vida ha sido reconstruida en base a imágenes, registros telefónicos, testimonios de vecinos y análisis forenses. Lo que parecía una jornada común terminó siendo una velada de pesadilla. Según la línea de tiempo policial, el Tiger llegó a casa de Damián Valdés alrededor de las 9:37 de la noche, tras haber hecho una transmisión en vivo en la que no mencionó nada fuera de lo normal. Llevaba puesta su clásica sudadera blanca, unas gafas oscuras y una gorra. Todo parecía rutinario, hasta que dejó de responder mensajes. Lo que nadie había contado hasta ahora es que, entre las 10:05 de la noche y las 11:12 de la noche, los sensores de movimiento de la casa de Damián registraron actividad intensa en el sótano. Golpes, desplazamientos bruscos y un corte de energía repentino quedaron grabados por los dispositivos inteligentes del hogar. Posteriormente, se registró un cambio de temperatura drástico en ese mismo lugar, lo que, según los peritos, indicaría la manipulación de un refrigerador industrial. ¿Acaso se intentó ocultar el cuerpo allí temporalmente? Los vecinos no escucharon gritos, pero uno de ellos, un hombre mayor que vive en la casa contigua, declaró haber visto una figura arrastrando un bulto cerca de las 2 de la madrugada. Lo curioso es que no llamó a la policía. Pensó que se trataba de basura o muebles viejos. Hoy, su testimonio ha sido retomado como parte clave en la cronología del caso. La noche fue larga, silenciosa y mortal. El Tiger ya no volvería a ver la luz del día. La autopsia silenciada. Durante semanas, los detalles forenses sobre la muerte del Tiger se mantuvieron en completo hermetismo. La comunidad exigía respuestas, pero las autoridades alegaban que el informe de autopsia estaba bajo revisión judicial y no podía ser difundido al público. Sin embargo, hace apenas unos días, un informante interno del Departamento Médico Forense de Miami filtró a un medio local parte del contenido del informe preliminar. Y lo revelado ha dejado atónitos incluso a los más escépticos. El Tiger no murió por causas naturales, ni por sobredosis, ni siquiera por un ataque accidental. El informe señala con claridad, la causa probable de muerte es asfixia mecánica prolongada combinada con traumatismo cráneoencefálico contundente. El cuerpo presentaba señales de lucha, múltiples hematomas recientes en ambos antebrazos, mandíbula dislocada y marcas de presión en el cuello compatibles con estrangulamiento manual. Estos hallazgos no solo confirman que se trató de un homicidio, sino que derrumban por completo la hipótesis inicial que sugería una pelea accidental o un evento fuera de control. El nivel de violencia, la distribución de las heridas y la presencia de restos de piel bajo las uñas del cantante, que ya están siendo comparados con el ADN de Damián Valdés, apuntan a una lucha intensa, probablemente ocurrida en el mismo sótano donde las cámaras captaron los últimos movimientos. Es decir, el Tiger luchó hasta su último aliento. No se trató de un momento impulsivo. Fue una confrontación violenta, prolongada y directa. Pero lo más escalofriante del informe es el tiempo estimado de muerte. Los médicos forenses calcularon que el Tiger estuvo vivo durante más de media hora mientras era reducido, lo que refuerza la teoría de que hubo una intención deliberada de acabar con su vida. Además, se encontró en su estómago una sustancia química conocida como Zolpidem, un sedante que solo puede ser adquirido con receta médica. ¿Fue drogado antes del ataque? ¿Alguien intentó doblegar su voluntad antes del enfrentamiento? Estos elementos, sumados a las pruebas visuales, el historial de amenazas y el silencio de Damián, arman un escenario extremadamente turbio que ya no deja lugar a dudas. No fue un accidente, fue un asesinato planificado. El juicio del siglo, el escenario donde todo se rompe. La tensión en el tribunal de Miami era tan densa que podía sentirse en el aire. Las filas para entrar al juicio comenzaron a formarse desde las 5 de la mañana. Algunos llevaban camisetas con el rostro del Tiger, otros sostenían pancartas exigiendo justicia, y muchos solo querían presenciar lo que ya se anunciaba como el juicio más mediático del año. La ciudad entera parecía haberse detenido. Policías custodiaban cada entrada del edificio judicial, helicópteros sobrevolaban la zona, y los reporteros luchaban por una toma frente a la puerta principal. La expectación no era solo por el caso en sí, sino por lo que representaba, el choque entre la fama, el poder, el crimen y la traición. Cuando Damián Valdés apareció en la sala por primera vez, su apariencia había cambiado drásticamente. Ya no era el productor arrogante de redes sociales, ni el hombre de lentes oscuros en eventos exclusivos. Apareció con la mirada perdida, demacrado, con el rostro pálido y los ojos hundidos, como si cada minuto en la prisión le hubiera cobrado una parte del alma. Vestía uniforme beige, esposado, sin joyas ni marcas de poder. A su lado, un equipo legal de 3 abogados intentaba transmitir seguridad, pero ni ellos parecían creer del todo en la defensa.
El fiscal principal, un veterano de casos de homicidio, subió al estrado con una caja llena de documentos, discos duros, carpetas y fotografías. Cuando tomó la palabra, lo hizo sin preámbulos. Esta no es una historia de celos, ni de rivalidad artística. Es una historia de confianza traicionada, de ira contenida y de sangre derramada en silencio. Durante los días siguientes, el juicio se convirtió en una película de terror real. La fiscalía presentó más de 50 pruebas materiales, análisis de ADN, huellas dactilares en la escena del crimen, mensajes recuperados del teléfono de la víctima, rastros químicos hallados en la ropa de Damián, y lo más impactante, 2 grabaciones de video nunca antes vistas por el público. En una, se observa a Damián limpiando el sótano con guantes quirúrgicos, frotando las paredes con un cepillo mientras un líquido oscuro corre por el desagüe. En otra, lo muestra cargando lo que claramente parece un cuerpo envuelto en sábanas. El perito que analizó el metraje confirmó que la hora de grabación coincide con la desaparición de El Tiger. No es limpieza, es eliminación, dijo fríamente. La defensa, acorralada, intentó argumentar que el cuerpo podría no ser el del Tiger, pero los expertos lo desmontaron en minutos. Una cadena de ADN completa, extraída de cabellos adheridos a las sábanas, confirmó que pertenecían al cantante. La parte más escalofriante del juicio no vino de las pruebas técnicas, sino de los testimonios personales. Subió al estrado la madre del Tiger, quien entre lágrimas confesó que su hijo le había dicho días antes: «Mami, si me pasa algo, no fue un extraño. Fue alguien que conozco». También habló un exasistente de Damián, que lo abandonó semanas antes del crimen. Damián tenía ataques de ira, decía que todos le debían algo. A veces se encerraba solo en ese sótano por horas. Una vez escuché que le gritaba al espejo. El último testigo fue un amigo de ambos, quien reveló que en una discusión privada, el Tiger había amenazado con exponer a Damián por supuestas actividades ilegales. Le dijo: «Tú no me vas a callar, ni con plata ni con miedo». El silencio que siguió en la sala fue sepulcral. Damián, por primera vez, lloró. No habló. No se defendió. Solo bajó la cabeza mientras su mundo se desmoronaba. ¿Justicia o conspiración? El eco infinito de una sentencia. El reloj marcaba las 18:27 del 3 de agosto cuando la jueza Rodríguez abandonó la sala y las puertas de roble se cerraron tras ella, pero el rugido de la multitud en la calle seguía filtrándose como un tambor lejano que daba latidos a un edificio ya exhausto. Dentro, el ambiente olía a sudor, a papel envejecido por las luces de televisión y al polvo que se levanta cuando demasiadas personas se quedan quietas demasiado tiempo. Una docena de alguaciles distribuían miradas para contener cualquier estallido. Los familiares del Tiger, ojos rojos, mano apretada contra el pecho, parecían incapaces de apartarse de la barandilla, como si la madera fuese el único dique que les impedía hundirse en un mar de emociones. Damián Valdés, inmóvil, seguía sentado, apenas un parpadeo traicionaba aquel quietismo marmóreo. Desde la banca de prensa, los flashes seguían chisporroteando, atrapando cada gesto, cada lágrima, cada destello de ira o alivio, como si quienes empuñaban las cámaras temiesen que la realidad se desintegrara si no quedaba atrapada en un sensor digital. Pero incluso con el veredicto ya leído, una sensación pegajosa de inacabado se negaba a disiparse. Se debía dictar sentencia, ese momento solemne en que la justicia se materializa en números, años, décadas, y aún así los murmullos en los pasillos sugerían que el capítulo final quizá no estuviera escrito. No ayudaba que, media hora después del veredicto, comenzara a circular por grupos de Telegram un archivo de audio de 16 minutos en el que una voz, distorsionada pero reconocible para quienes frecuentan los círculos de la música urbana de Miami, discutía con otra sobre los daños colaterales y cortar cabos sueltos. La prensa se aferró a la exclusiva con la voracidad de un depredador. Titulares en rojo anunciaban que la conspiración era real, que Damián no era la cabeza sino el chivo. Las redes sociales, un caldero en ebullición, añadían gasolina. Algunos exigían reabrir la fase de investigación, otros exigían la cabeza de los supuestos titiriteros. En cambio, un sector minoritario, quizá movido por la fascinación que siempre despiertan los antihéroes, empezaba a convertir a Damián en un mártir. Camisetas con su rostro y la leyenda Innocent or Pawn se vendían a $40 en páginas improvisadas durante la madrugada. En las horas siguientes, las autoridades confirmaron que el audio parecía auténtico, aunque aún debían cotejarlo contra grabaciones oficiales. Sin embargo, un fiscal adjunto filtró en privado que el fragmento no aportaba datos verificables sobre la participación de otros autores intelectuales, sino que sonaba más a bravata entre promotores resentidos, incómodos con las pérdidas millonarias provocadas por la muerte del Tiger y la caída de Damián. Pese a ello, la narrativa del complot prendió con fuerza. El hashtag #quien mueve los hilos escaló al segundo lugar mundial en X, acompañando videos analíticos que buscaban patrones masónicos en los videoclips del cantante, teorías sobre una supuesta red de lavado de dinero transnacional y ensayos apresurados que vinculaban la tragedia con pugnas por la hegemonía del reggaetón en el streaming global. La sombra de la duda, una vez alargada, es casi imposible de retraer. Mientras tanto, el Departamento Correccional trasladó a Damián a la cárcel federal de Coleman, a 400 kilómetros al norte, en un convoy nocturno sin anuncio previo. Temían un intento de linchamiento o rescate.
Las imágenes filtradas del trayecto, Damián encadenado a la cintura, cabeza gacha, iluminado solo por las luces intermitentes del vehículo, se viralizaron como un fantasmagórico recordatorio de que la justicia, cuando se cumple, no siempre libera, a veces solo encierra otro tipo de monstruos. Quienes antes defendían su inocencia vieron en ese traslado el signo definitivo de un ajuste de cuentas. Quienes exigían su encarcelamiento celebraron la logística como una victoria simbólica. Sin embargo, en los foros más oscuros de Internet comenzaron a surgir apuestas sobre cuánto tiempo viviría Valdés tras las rejas. Algunos, convencidos de que sabía demasiado, pronosticaban un suicidio antes de fin de año. Otros imaginaban acuerdos secretos que cambiarían su testimonio por protección. La historia se bifurcaba en 1000 posibilidades y ninguna era concluyente. 3 días después del traslado, el Nuevo Herald publicó una investigación según la cual un ex-manager de artistas, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, había recibido pagos mensuales de una firma con sede en las Islas Caimán, presuntamente vinculada a sociedades donde el Tiger era accionista minoritario. Los documentos sugerían que, días antes del asesinato, ese flujo de dinero se detuvo súbitamente, dejando una deuda que superaba el $500,000. El reportaje insinuaba que la presión financiera podría haber tensado aún más la relación entre Damián y el cantante, o, peor, que terceros habrían decidido neutralizar al artista para no enfrentar la reclasificación de esos fondos como capital ilícito. El fiscal principal rechazó la hipótesis en rueda de prensa. No existe evidencia directa que conecte esos pagos con el homicidio, pero la duda siguió multiplicándose como moho en un sótano húmedo. Entretanto, la tumba del Tiger se transformó en un santuario urbano. Fotos, velas LED, botellas de ron vacías con versos de sus canciones escritos en marcador, cadenas de oro falsas colgadas en la lápida, y hasta altavoces portátiles que reproducen en loop el tema que lo catapultó a la fama. Cada tarde, decenas de seguidores improvisan vigilias donde se mezclan rezos católicos, santería y freestyle. Un mural con su rostro ocupa ya una fachada entera en Bingwood. Los grafiteros lo pintaron con ojos que parecen seguir al espectador, mientras serpentinas de color púrpura, un guiño al último videoclip que filmó, se enroscan como llamas alrededor. Para ellos, la sentencia contra Damián es un acto de cierre, pero no de final. Hasta que no caiga el último implicado, el Tiger no descansará, repite una fan adolescente con la voz quebrada ante la cámara de un reportero. Y, sin embargo, la leyenda de El Tiger crece justo allí donde la verdad se fractura. Sus reproducciones en plataformas se triplicaron desde el juicio. Su último álbum, reeditado póstumamente con tomas inéditas, debutó en el número 1 de Billboard Latino, y las ganancias, según el contrato, se reparten ahora entre su madre, sus 2 hijas y una fundación contra la violencia juvenil que lleva su nombre. Paradójicamente, la tragedia que le arrebató la vida lo catapultó a la inmortalidad comercial. En entrevistas, productores y excolaboradores de la industria confiesan que su influencia será aún más poderosa. Cuando un artista muere de forma brusca, explica un experto en marketing musical, la narrativa mártir consolida la marca, se convierte en mito, y el mito es la forma más rentable de permanencia. Un diagnóstico frío, quizás cínico, pero que ilustra cómo el eclipse de una estrella puede iluminar imperios corporativos. 40 días después del veredicto, la jueza impuso la sentencia definitiva, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La lectura duró menos de 10 minutos, pero resonó como un trueno. Afuera, las sirenas de la policía trataban de contener a una multitud que, entre lágrimas de alivio y gritos de indignación conspirativa, entendía que aquel martillazo simbolizaba tanto la derrota de un hombre como el inicio de un nuevo capítulo para un caso que se resiste a morir. Dicen que, al escuchar la condena, Damián susurró algo apenas audible. Los labios de un reportero experto en leer fisonomías afirmaron que pronunció "no terminé de hablar". Si fue una maldición, una amenaza o un lamento, nadie lo sabe. Lo único cierto es que, al salir de la sala, giró el rostro hacia la madre del Tiger, con un leve asentimiento, pareció reconocer algo, culpa, piedad, que los tribunales no registrarán. Hoy, mientras el expediente descansa en los archivos judiciales, cada pieza sigue su curso. Los detectives revisan otra vez llamadas que habían descartado. Los abogados de la familia impulsan demandas civiles contra los promotores mencionados en el audio filtrado. 2 casas discográficas han anunciado documentales definitivos sobre la vida y muerte del cantante. Y plataformas de streaming compiten por los derechos de una miniserie basada en la investigación. El crimen quedó sentenciado, pero la historia está lejos de clausurarse. Es un organismo mutante que se alimenta de música, luto, negocios y sospechas. En la madrugada silenciosa de Miami, los grafitis ya prometen que la verdad completa saldrá a la luz. Quizá ocurra, quizá no. Tal vez el eco de aquel martillazo siga retumbando, recordándonos que a veces la justicia es solo un punto y seguido en una oración escrita con sangre y ambición. Porque en la muerte del Tiger, cada respuesta parece abrir una pregunta mayor, y cada cierre se convierte, inevitablemente, en el prólogo de otra conspiración que aún nadie se atreve a nombrar.